Dios le bendiga, mi nombre es Yedicet Castro y voy a hacer un video acerca del libro Navegamos por el mismo lago. Pero antes de comenzar a tratar algunos capítulos, quiero mencionar lo que dice en una de las páginas del libro, donde dice el porqué del título y, y lo que significaría, ¿verdad? En la página 39 del libro dice, hay una expresión común, todos estamos en el mismo barco. No se necesita mucha experiencia en la vida para reconocer que se trata de una simplificación de la realidad. Un postulado más preciso sería, es el mismo lago, pero en barcos diferentes. Esto refleja la verdad en cuanto a que, como seres humanos, compartimos una historia común, pero los detalles de nuestras experiencias y de nuestras circunstancias de vida pueden variar significativamente. Esencialmente somos iguales, pero en la experiencia somos diferentes. Sin embargo, el énfasis actual de la sociedad va mucho más allá. En vez de vernos a nosotros mismos en el mismo lago, pero en barco diferente, tendemos a vernos en lagos totalmente diferentes. Como resultado, terminamos sintiendo justificada la búsqueda exclusiva de nuestro propio nivel de confort personal en la vida sin vernos afectados por las necesidades y los deseos de quienes nos rodean. Es muy interesante lo que acabo de leer porque nosotros muchas veces, ya sea en el pasado o, o en nuestros hogares o de una manera general, podemos actuar de esta manera. Si no nos ha sucedido algo, eh, podamos decir una crisis o un problema, una enfermedad. Si nosotros no lo vivimos, tendemos a ser indiferente a las personas que están pasando ese tipo de necesidades. Entonces, cuando nosotros somos azotados por un problema, una crisis o una enfermedad, hasta entonces podemos entender un poquito y ser más sensibles a lo que otros estén pasando. En el capítulo 1 de este libro, la escritora menciona o habla de cómo fue su experiencia al recibir la noticia de que su hijo había nacido con síndrome de Down. Y ella nos explica y nos da detalles de cómo fue ese momento. En el capítulo 1, ella dice que de cómo ella lo resume de esa experiencia, es que ella fue sorprendida por la discapacidad de su hijo Timmy. Cuando recibió el diagnóstico del doctor, cuando se le dijo de la condición de su hijo, la reacción fue de que fue, yo diría, humana. ¿Cómo era posible? O sea, lo que menos ella se esperaba es que su hijo naciera así. Su primer hijo había nacido bien, en el sentido de que no tenía necesidades especiales. Nació todo bien, pero el segundo nació con síndrome de Down. Entonces, ella empezó a, a cuestionarse de que por qué o cómo era posible que eso había sucedido
si todo apuntaba a que no era posible. Ella es una mujer, o era una mujer en aquel entonces cuando tuvo al bebé, tenía 31 años. Nosotros tenemos la idea de que después de los 40 ya hay un poquito más de riesgo de que estas cosas sucedan. También se nos ha dicho de que el tener alguna enfermedad, o sea, cuando uno es madre, eso también puede influir cuando uno tiene hijos. Pero en este caso, esto es algo que vino, ¿qué le puedo decir? Como es algo increíble que no se lo esperaba, como que, y entonces causó, ella y esta persona lo dice, un choque, causó algo, algo bien, o sea, a mí me cuesta entender lo que ella pasó, porque dice que experimentó un choque total, su mente, su cuerpo, su alma, o sea, ante la noticia de que su hijo tenía eso. Ahora bien, no tenía la menor idea de lo que iba a pasar en el futuro con su hijo, ¿verdad? Porque no lo había vivido, era algo nuevo. Pero después, capítulo tras capítulo, ella nos relata cómo es su experiencia como madre de un niño con síndrome de Down. Entonces, realmente este libro me ha causado mucha, ¿qué le puedo decir? Conciencia de lo que otros estén pasando, y ojalá y no solamente se queden en sentimientos de que siento lo que la otra persona está pasando, sino que podamos aportar algo. Em, Ella cuenta en otro capítulo de que ella dejó al niño solo por un momento, que ella trató de ducharse, y dice que cuando salió de lo que ella tenía que o quería hacer o tenía que hacer, dice que el niño, se llama Timmy, había abierto la llave de agua a todo lo que daba, de manera que inundó toda la casa. Entonces, ahí, eh, por dejar un ratito a Timmy, mire todo el desastre que causó en la casa. El agua, cuando moja las cosas que tenemos en nuestro hogar, realmente destruye. Y entonces dice la escritora que inundó prácticamente todo la parte de abajo, el basement, y eso hizo que perdieran muchas cosas materiales, que se arruinaron. Entonces, y yo me ponía a pensar de cómo, o sea, que este tipo de niños no se puede dejar solo ni un minuto, porque uno no sabe qué es lo que van a inventar, como decimos a veces, qué van a hacer. Entonces, estos niños no tienen la capacidad de ver el peligro, de ver las consecuencias. Simplemente ellos viven en su inocencia y hacen las cosas sin pensar, sin analizar. Y entonces, lo otro también que pasaba era, o que pasó, es que también el niño abría la puerta y se iba, sin pensar en que lo puede atropellar un carro, de que se lo pueden robar, nada, absolutamente nada. Él solo agarraba su caballito y se iba. Y entonces, como los vecinos ya lo conocían, pues entonces lo que hacían era, pues, eh, agarrar al niño, y devolvérselo a la mamá. Pero la angustia que la madre pasaba al darse cuenta
de que su hijo ya no estaba donde lo dejó, eso era terrible porque nosotras como madres podemos entender que el mundo se nos va cuando nuestros hijos, ¿verdad? O cuando no podemos ver a nuestros hijos por alguna razón, pero entonces a través de las experiencias que la escritora nos comparte en este libro, podemos darnos un poquito de idea de lo que es tener un niño con síndrome de Down. Y entonces, eh, lo que yo puedo decir acerca de este libro es que así como me ha hecho ver estas cosas, creo que es tiempo de buscar la manera de cómo ayudar a las familias que hayan sido sorprendidos por niños discapacitados, porque realmente se encuentran en una necesidad extrema de que se le ayude un poco con estos niños. Em, o también, tal vez no vamos a cuidar a estos niños, por así decirlo, pero pueden haber otra manera de ayudar a esta familia, de ser conscientes que necesitan. Muchas veces he escuchado también casos de que la madre, si tiene algo que hacer, el padre se tiene que quedar con el niño o los niños. Entonces, eh, ellos viven, ese tipo de padres viven dedicados a atender estos niños. Y entonces deberíamos de analizar y pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé la sabiduría de cómo cubrir o a dónde cubrir con estas familias que tanto lo necesitan. Y hasta aquí voy a dejar el video porque ya llevo 12 minutos, así que Dios le bendiga.